Muy buenas chicos, aquí Heavengy con un nuevo video para el canal y para comenzar la semana chicos estaremos hablando sobre un tutorial súper avanzado sobre cómo conseguir dólares, bastante dólares por cierto, más de 100.000 diría que yo se puede conseguir por día, pero la meta son 300.000 según dice la miniatura y el título, ¿no? Aunque yo consigo más en este mismo video y se los voy a enseñar pues con todo y pruebas chicos. Estaremos hablando sobre cómo obtener estos dólares que la verdad son re fáciles de obtener según pues la gente, ¿no? Nadie casi habla de los dólares y la última vez que yo hablé fue hace casi 2 años del tema, que tengo solamente como 2 videos de dólares, así que suscríbete, deja tu like y comentario y vamos a hacer esta super guía re avanzada por cierto, así que espero que tengas los pasos para poder hacerla. Comencemos. Bueno, para hablar sobre una guía hay que hablar de dónde salen todas las cosas. Lo primero que tienes que hacer es conseguir los vouchers. Y imagina, pues, ¿cómo vas a conseguir los vouchers? Bueno, te voy a dar un mini tutorial, a pesar de que tengo bastantes formas de cómo conseguir esto dentro del canal que lo puedes buscar. Los vouchers se consiguen haciendo áreas de operación y también intercambiando, digamos, comidas con los NPCs, entre otras cosas. Esto es súper fácil y ya lo he explicado en bastantes videos. Y pues nada, chicos, la verdad no hay mucho que hablar sobre ellos porque se consiguen diariamente montones. Así que simplemente si tú vas todos los días a tus áreas de operación y los estás ahorrando ahí, ni siquiera sabes cuántos tienes, pues es hora de que con este video al menos les des un uso y que puedas con ese uso hacer otras cosas, porque los dólares, así como los puedes ver así, que se consiguen fácil y todo el rollo, son re importantes para subir armas, armaduras y se gastan bastantes en este tipo de cosas. Así que bueno, los vouchers se consiguen haciendo áreas de operación y también con ítems especiales de los mapas, como puedes verificar aquí. Estos ítems son de Fall Fortress y otras cosas que también tengo video sobre cómo conseguir los ítems especiales de cada mapa y en cuál mapa hay y en cuál no y de qué manera se consiguen. Ahí pueden ver que los estoy intercambiando y estoy consiguiendo ahí vouchers por montón, que esto pues ayuda bastante porque literalmente es una forma también rápida y a la vez no, porque es un arma de doble filo debido a que todo esto es con probabilidad que sale, pero son las formas de conseguir los vouchers. Ya este es un tema súper atrasado dentro de la temporada 3 desde que salió desde el inicio y considero que tengo videitos por ahí que ustedes pueden verificar si quieren más información a fondo del tema de los vouchers. Y bueno, una vez estés listo o lista con todos los vouchers para gastarlos, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a ir al helicóptero normal y vas a darle en Resource Origin y ahí vas a verificar todos los NPCs, o bueno, todos los NPCs en los distintos mapas. En este caso, Edwin, llamado Edwin, que es el mapa, el NPC que tiene todos los recursos de los mapas, al menos los recursos básicos que se pueden conseguir ya sin farmear hasta esta altura del juego. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir entrando nivel 1, mapa nivel 2, con los recursos nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta llegar al que tengas tú abierto. Recuerda que esto depende de tu nivel, porque si imagínate que seas un nivel 50, no vas a tener todos los mapas abiertos todavía y pues no vas a tener tampoco todos los, digamos, recursos, todos los niveles de recursos tampoco activos. Entonces, si ya eres nivel 90, nivel 95, 85, considero que para esos niveles ya hay más de por lo menos 6 o 7 mapas abiertos. Entonces, ahí vas a aprovechar y vas a ir a donde esos 7 NPCs y vas a comprar la miel como yo la acabo de comprar y vas a ir viajando constantemente. Esto si quieres lo puedes hacer diariamente, yo lo hago semanal, es decir, yo compro la miel diaria y voy ahorrando también los vouchers cuando voy a las áreas de operación todos los días y voy comprando, digamos, cada vez que el tiempo restante, porque recuerda que cuando compras ítems y llegas al límite de ese ítem, tiene que pasar un tiempo para que puedas volver a comprarlo. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente: yo voy ahorrando la miel hasta llegar a un número alto, a 6.000, digamos 7.000 así de miel, y luego las voy canjeando, como lo vamos a hacer en el video y como de la manera que lo vamos a efectuar más adelante, ¿no? Entonces, lo que están viendo a ustedes aquí, chicos, es el proceso de cómo yo voy a todos los mapas. Los voy a poner ahí, aunque sea repetitivo, lo voy a dejar para que ustedes vean más o menos cómo es la cosa, ¿no? Vamos a ir yendo a los mapas, nivel 4, mapa nivel 5 y vamos a comprar lo mismo, chicos, miel por montón y como pueden ver es un ítem color azul, así que por ese, digamos, no sé, a mí se me olvidó el tiempo más o menos de la compra del ítem azul una vez que ya efectúas el límite, creo que son 24 o 48 horas, la verdad no sé, pero como yo recomiendo que ustedes lo hagan, chicos, es semanal, es decir, digamos que ustedes de lunes a, digamos, sábado van haciendo esto de la compra, comprando totalmente
diario ahí gastando sus vouchers, porque a esta altura ya muchas personas tienen millones de vouchers y ni siquiera se han dado cuenta. Yo tengo casi como 3 o 2 millones, qué sé yo, 1 millón y pico. A mí se me olvidó la cantidad porque se gasta bastante en esto, y ya que lo he hecho todos los días para hacer este tutorial, pues la verdad he gastado bastantes, pero no se acaban, chicos. Ya cuando estás en un nivel alto y estás ahorrando bastantes, no se te acaban. Entonces, recomendadísimo hacerlo los domingos. O sea, el canjeo de estas mieles lo vamos a hacer los domingos, y la semana la vas a tomar para hacer este viaje diariamente cada vez que puedas, para que puedas entonces ir comprando tu miel diariamente y estar ahí activo con eso, para que luego la ahorres y el domingo vayas a donde el NPC que vamos a ir en este video para que las canjees y tengas un montón de dólares en menos de 5 minutos, chicos. Así que ya ustedes pueden imaginarse. Como pueden ver, guapos, estamos aquí en ese Terrona, que es el nivel hasta el que yo lo tengo abierto. Si tú eres más de nivel 100 y pico, quizás tenga más mapas abiertos usted, señor o señorita, y pues usted podrá seguir intercambiándolo, y va a ser un gasto mayor de vouchers debido a que tienes más mapas que yo abiertos, al menos en esta cuenta, porque en la secundaria, como es más alta, pues la tengo mucho más alta que esta, y pues tengo más mapas abiertos, entre otras cosas, ¿no? Así que pues bueno, de esto se trata, chicos. Hacer el viaje, hacerlo todos los días si quieres, gastar el límite de vouchers azules de cada mapa, y nada, comprar la miel, chicos. La miel es lo que recomiendo. Si tú tienes otra cosa, me lo puedes poner ahí en los comentarios, al menos una que yo no sepa, que se pueda intercambiar como lo vamos a hacer en este video, y eso estaría bonito para que puedas aportar algo a la comunidad, ¿no? Entonces, ya una vez comprados todas tus cosas, ya compraste tu miel de la semana, excelente, ya la ahorraste, ya la tienes ahí ready. Lo que vas a hacer ahora es ir a tu casa y recogerla. Yo obtuve 3180 porque no lo hice todos los días, chicos. Obviamente no les voy a mentir, no lo hice diariamente todos los días, pero si tú compras todos los días, cada 24 horas, obviamente, ahí todas las mieles de todos los mapas, yo apuesto que haces como 6000 o casi 7000 de miel sin ningún problema. Esto solamente depende de tu ambición. Recuerda que a más trabajo, más resultado, ¿no? Entonces, yo como soy siempre el que hago las pruebas con esta cuentita secundaria, porque ya esta es la cuenta secundaria, la principal viene siendo la más fuerte, que es la otra, pero ya la del Papu Heaven es secundaria, ¿no? Y la uso siempre de segundo. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, van a ir recogiendo su miel y van a venir aquí donde Brandon, que está en el banco. Y ojo, quiero que miren la cantidad de dólares que tengo antes de hacer esto. Entonces luego ya iremos viendo el resultado final al final del video. Así que verdaderamente, antes de comenzar, te pido que te suscribas, dejes tu like y comentes en caso de que no lo hayas hecho. Y ahora sí, vamos a pasar al canjeo de las mieles, chicos. Como pueden ver, tenemos packs de 40. Los packs de 40, chicos, nos van a dar un total de 6.680 dólares por cada uno de ellos. Así que ya te puedes imaginar que haciendo esto con la cantidad de miel que acabamos de canjear, ustedes van a ver el cambio, pues digamos, impactante, por decirlo así. Como pueden ver, verifiquen los dólares en la esquina cada vez que yo me pongo a canjear, cómo sube descomunalmente, chicos. Y esto es debido a eso mismo, guapos. Entonces, ya una vez canjeados tus, digamos, mieles, lo que vas a hacer es ir a tu casa otra vez, recoges más y vienes aquí donde Brandon otra vez, y así sucesivamente te vas a llenar de dólares en menos de 10 minutos. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que como hagan como yo, así en este video, como que no tenía ninguna de las armas ni las armaduras en la mochila para poder recoger más. Y recuerden que pues yo tengo el límite de 27 espacios, pero hay un límite como de 30, creo que es el máximo, ¿no? Así que si tienes tus 30 espacios, puedes recoger más miel y hacerlo con más cantidades, y así terminar hasta más rápido que yo normalmente, ¿no? Entonces, recuerden que los packs de 40 los pueden calcular por cuántos espacios de mieles hay, y así pueden calcular más o menos en cuántas veces van a poder hacerlo. Digamos que tienen un espacio de 30, calculan 30 mieles por tantos espacios que tiene Brandon, por los packs, etcétera, y bla, bla, bla. Así sucesivamente, chicos. Pero vayan viendo el cambio de los dólares, cómo va subiendo en la esquina cuando voy haciendo lo que es el intercambio. Y lo bonito es que puedo venir, digamos, cada una hora a comprarlos otra vez. O sea, digamos que yo lo quiera comprar, quiero miel, puedo venir donde Brandon en una hora y él me la vende, pero solamente puedo comprar 40. Así que ¿para qué se la vamos a volver a comprar? Eso no es necesario, ¿no? Lo que queremos es el dólar. Y esta es una manera, digamos, directa y súper fácil, y no tienes que gastar nada de oro del tuyo ni nada de farmeos ahí en los mapas. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es el viaje diario, que es un poco cansoso, pero con una música de fondo no creo que sea imposible hacerlo. Así que nada, recoges, vas donde Brandon, vuelves a tu casa, recoges, vas donde Brandon, y así sucesivamente. Y créeme que esto te va a favorecer bastante en caso de que estés subiendo una KSG al nivel 30 y pico, 35, 39 por ahí, ¿no? O si no, una
una que otra escopeta que tengas ahí de buen nivel o una que otra armadura que le quieras subir esas estrellas rapidísimo, obviamente con las piezas de las áreas de operación y todo el rollo, vas a necesitar también dólar para poder hacer esto, ¿no? Entonces, pues es lo que te conviene, venir donde Brandon, hacer unos milloncitos ahí rápidamente, plan, normal, y pues ir intercambiando las cosas. Como pueden ver, el cambio está brutal de los dólares. Pueden ver que estaba con 2019 y ya tengo 2.366.000 de dólares, así que pueden verificar que sí se hace bastante, chicos. Ya creo que he hecho más de 300.000 si no me equivoco, y en el video y la miniatura dije 300.000 para no alarmar al público y que no crean que luego es mentira y que no llegue a la cantidad que dije. Es mejor poner menos y que sobrepase, ¿no? Así que ya ustedes pueden imaginar, chicos. Díganme si tienen otros consejos ahí en los comentarios, entre otras cosas, pero ustedes pueden ir viendo que el cambio está brutal, chicos. Yo sorprendidísimo con esto, y sé que tampoco es que esto sea de que súper nuevo ni nada, pero por lo menos yo sé que personas muchas no lo saben, ¿no? Así que la verdad, aprovechamos para hacerles este videito a ustedes, a mi comunidad latina hermosa, para que pueda llenarse de dólar rápida y fácilmente. Así que díganme ustedes qué creen, chicos, sobre esto. Y yo lo veo bastante bien porque, por ejemplo, no se gasta su propio oro, no se gasta su tiempo, se hace súper rápido. Digamos que, bueno, tengo una hora y necesito unos dolaritos fáciles. Bueno, voy a hacer el tutorial del Papu Heaven ahí normal y excelente, ¿no? Y pues nada, me hago esto. Farmeo, digamos, en media hora. En 15 minutos me llegan todos. En 15-20 minutos, digamos, media hora más, te llegan todos de todos los mapas, porque no te va a llegar en el mismo tiempo que llegan los otros. Entonces, nada, una hora de farmeo, una hora de todo. Luego de esa hora, canjeas y te vas a hacer hasta $1 millón en ese ratito. O sea, en un día no. Ojo, en un día no te lo vas a hacer. Esto hazlo los domingos para que veas la cantidad descomunal, como yo hacía en el video, de la cantidad que vas a hacer en esa semana, ¿no? Pero en un día te puedes hacer hasta los 300.000, 200.000 fácilmente. Así que ya sabes que eso depende de ti, obviamente, ¿entiendes? Ya yo creo que fue mi último viaje. Y pues nada, aquí pueden ver, chicos, que los podemos comprar para atrás, pero solamente nos deja 40 veces. Así que vamos a verificar entonces ahora, como ya terminamos de dar todos los viajes, creo que no me queda más nada, ¿verdad? Vamos a verificar, hacer un corte. Volvemos a la casa, chicos. Y nada, vamos a esperar que cargue, revisamos el buzón para ver si tenemos. Bueno, ahí nos quedan 240. Vamos a ir a hacer el último canjeo para verificar entonces la diferencia de cómo comenzamos y cómo terminamos, chicos. Así ustedes pueden verificar que hice bastante, guapos. O sea, en este ratito, en 3 días de farmeo constantes, nos dan como... Ya ustedes saben la cantidad de miel, que es brutal. Imagínense hacerlo esto en la semana completa, porque como ustedes saben, todo se vuelve pues a restaurar. El gasto de los ítems azules de los mapas se vuelve a restaurar y queda todo igual y puedes volver a comprar. Así que nada, vamos a verificar ahora pues la diferencia, por decirlo así. Ustedes pueden ver que antes tenía 19k y ahora tengo 2.500.090. Si es así que se lee, creo, ¿no? Porque ya saben que es una cantidad extremísima. Esto no son 2.590, son 2.500.090k de dólares. O sea, en un ratito le hice bastante, chicos. Así que ustedes saquen el lápiz y háganlo también. Y me dicen en los comentarios, chicos, cómo les fue. Quisiera saber literalmente si ustedes ya lo conocían, si lo habían hecho. Perdonen a los que les mencioné el truquito. Ah, lo dañaste. Nada de eso, chicos. Esto es para todo el mundo. Si tienes buenos mapas abiertos, creo que puedes aprovechar esta oferta. Así que perdonen las cuentas bajitas, pero a veces hay que sacar las guías fuertes para la gente que necesita bastante cantidad de dólares. Porque sé que hay algunas personas que venden sus armaduras y que les sale una cosa ahí que la quieren vender rapidísimo y no tienen dólares, y pues este es un buen tutorial. Así que, chicos, espero que se cuiden, espero que le saquen provecho a esto y coméntenme buenísimo sobre esto. Bye bye. For breakfast.